En un pequeño barrio humilde a las afueras de Sevilla donde las calles eran estrechas y las fachadas estaban pintadas con colores desgastados por el sol vivía una joven conocida por todos como Girasol porque su sonrisa iluminaba, incluso los días más grises y porque cada mañana colocaba flores amarillas frente a la ventana de su casa blanca que compartía con su padre enfermo. El barrio no era elegante ni moderno pero estaba lleno de vida de niños, jugando al fútbol en la plaza de vecinos, conversando desde los balcones y de olor a pan recién hecho que salía de la panadería en la esquina. Mientras tanto en el centro de Madrid un hombre llamado Carlos Ferrer vivía rodeado de lujo y silencio en un ático con vistas a la Gran Vía donde los coches de alta gama y los trajes italianos formaban parte de su rutina diaria. Carlos era dueño de varias empresas de inversión y era conocido por su carácter frío y ambicioso. Después de la muerte de su padre había heredado una fortuna inmensa y también una responsabilidad que lo convirtió en alguien distante, convencido de que el dinero era la única protección real contra el dolor y la pérdida. Una noche después de una reunión llena de empresarios arrogantes y copas de vino demasiado caras, Carlos decidió conducir sin chofer por primera vez en meses. Necesitaba despejar la mente y sin darse cuenta tomó la carretera equivocada, alejándose de las luces brillantes de la ciudad hasta terminar en aquel barrio humilde donde el asfalto estaba desgastado y las farolas parpadeaban de manera irregular. Al doblar una esquina perdió el control por un instante y frenó bruscamente frente a una joven que cruzaba la calle con una caja llena de cerámicas pintadas a mano. Las piezas cayeron al suelo rompiéndose en fragmentos mientras el sonido del impacto resonaba en el silencio de la noche. La joven lo miró con rabia y miedo y gritó preguntando si estaba loco o borracho. Carlos salió del coche, molesto más por el daño en su vehículo que por lo ocurrido, y comenzó a discutir sin saber que aquella joven cambiaría su vida para siempre. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas alertados por el ruido y entre ellos apareció un hombre mayor con uniforme de policía que no estaba de servicio, pero que imponía respeto con su sola presencia. Exigió documentos a Carlos y al notar su actitud arrogante decidió que debía pasar la noche detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Carlos no podía creerlo. Acostumbrado a que el dinero resolviera todo, intentó ofrecer sobornos y amenazas, pero aquella vez nadie parecía impresionado por su apellido ni por su cuenta bancaria. A la mañana siguiente despertó en una habitación sencilla sin lujos ni comodidades y fue informado de que debería cumplir servicio comunitario en el mismo barrio donde había causado el daño como compensación por las piezas destruidas y por su comportamiento irresponsable. Mientras tanto Girasol recogía los restos de su trabajo con tristeza. Aquellas cerámicas eran parte de un pedido importante que esperaba vender para ahorrar dinero para la operación de su padre, quien necesitaba una cirugía urgente en el hospital público de Sevilla. El médico había dado un plazo limitado y el costo era demasiado alto. Para ello, sin ayuda externa, Girasol había considerado aceptar la propuesta de matrimonio de un hombre adinerado mucho mayor que ella que vivía en el mismo barrio pero que había acumulado fortuna en el extranjero. Sin embargo, su corazón dudaba porque no lo amaba, solo veía en él una solución desesperada al problema de su padre. Cuando Carlos comenzó su servicio comunitario barriendo calles y ayudando en pequeños talleres, se sintió humillado por primera vez en su vida. El sol andaluz caía con fuerza sobre su traje caro que tuvo que cambiar por ropa sencilla y sus manos suaves empezaron a llenarse de polvo y ampollas mientras los vecinos lo observaban con desconfianza. Mateo, un joven trabajador del barrio, fue asignado para supervisarlo y aunque al principio Carlos lo trató con desprecio, poco a poco comenzó a escuchar historias sobre la solidaridad entre los vecinos, sobre cómo compartían lo poco que tenían y cómo cuidaban unos de otros sin esperar nada a cambio, algo que él jamás había experimentado en su mundo de contratos fríos y cenas elegantes. Un día Mateo lo llevó al taller improvisado de Girasol donde ella reparaba piezas nuevas para reemplazar las que se habían roto. Al verlo entrar ella se tensó recordando el accidente, pero Carlos por primera vez pidió disculpas sinceras admitiendo que había actuado como un hombre vacío que creía que el dinero era suficiente para compensar cualquier daño. Aquella confesión sorprendió a Girasol, quien no esperaba humildad de alguien como él. Mientras trabajaban juntos moldeando arcilla y pintando nuevas cerámicas, Carlos comenzó a notar la pasión con la que ella hablaba de su madre fallecida, quien le había enseñado el arte y el amor por las tradiciones andaluzas, y también escuchó sobre la enfermedad de
su padre y la difícil decisión que enfrentaba respecto al matrimonio por interés. Aquella historia despertó en él recuerdos dolorosos de la muerte de su propia madre en un accidente causado por un conductor ebrio y comprendió que su comportamiento aquella noche no solo había sido irresponsable sino cruel. Con el paso de los días Carlos empezó a quedarse más tiempo del requerido ayudando en el taller, aprendiendo a valorar el esfuerzo detrás de cada pieza artesanal y sintiendo una conexión que jamás había sentido en sus oficinas de cristal. Mientras tanto, el hombre mayor que deseaba casarse con Girasol observaba con celos la cercanía creciente entre ella y el forastero millonario y comenzó a planear cómo recuperar el control de la situación, porque veía en ella no solo compañía sino también prestigio social. La tensión aumentaba en el barrio mientras Carlos luchaba internamente entre regresar a su vida cómoda en Madrid o quedarse para demostrar que podía ser diferente, que podía amar sin condiciones y sin usar el dinero como herramienta de poder. Y así, en medio de calles polvorientas, olor a azahar y atardeceres teñidos de naranja, comenzó una historia donde el orgullo, la humildad, el sacrificio y el amor se entrelazaban, preparando el camino para decisiones que cambiarían el destino de todos. El sol de Andalucía caía con fuerza sobre los tejados blancos del barrio mientras Carlos continuaba cumpliendo su servicio comunitario, aunque en el fondo ya no lo hacía por obligación sino por una necesidad extraña que comenzaba a crecer dentro de su pecho, una necesidad de sentirse útil, sin dinero, sin poder, sin privilegios, solo con sus propias manos. Cada mañana llegaba temprano al taller de Girasol antes incluso de que ella abriera las ventanas y colocara sus flores amarillas en la fachada. El olor a barro húmedo y pintura artesanal llenaba el pequeño espacio donde las tradiciones familiares seguían vivas a pesar de la escasez. Carlos observaba cómo Girasol trabajaba con delicadeza, moldeando cada pieza como si estuviera protegiendo algo sagrado, y en silencio se preguntaba cómo era posible que alguien con tan poco pudiera tener tanta dignidad. Mientras tanto, en Madrid los socios de Carlos comenzaban a impacientarse, las reuniones se cancelaban, las inversiones quedaban en pausa y su secretaria recibía llamadas constantes preguntando por su ausencia, pero por primera vez en años Carlos no sentía ansiedad por el dinero ni por las cifras millonarias en pantalla, sentía ansiedad por otra cosa, por la mirada de Girasol, por su sonrisa contenida, por el sonido de su voz cuando hablaba de esperanza. Aunque el tiempo para la operación de su padre se reducía cada día, el barrio también comenzaba a cambiar su percepción sobre el forastero. Ya no lo miraban solo como el hombre arrogante que casi provoca una tragedia, sino como alguien que poco a poco estaba aprendiendo a respetar la humildad y la unión que caracterizaban a aquella comunidad. Mateo seguía observándolo con atención, midiendo cada gesto, cada palabra, desconfiando todavía de que un hombre acostumbrado al lujo pudiera transformarse de verdad. Una tarde, mientras ayudaban a cargar cajas con cerámicas hacia el mercado local, Girasol recibió una llamada del hospital. Su padre había empeorado y necesitaban adelantar la cirugía lo antes posible. El costo era mayor al previsto y el plazo mucho más corto. La noticia cayó como una sombra sobre su rostro. Carlos notó el temblor en sus manos y sin pensar ofreció pagar todo inmediatamente, pero ella negó con firmeza, diciendo que no quería caridad ni deudas emocionales, que si aceptaba ayuda debía ser desde el respeto y no desde la lástima. Aquella respuesta desarmó a Carlos, quien por primera vez entendió que el amor no se compraba ni se imponía, que debía ganarse con acciones reales, con sacrificio verdadero. Esa noche el hombre mayor que había propuesto matrimonio a Girasol apareció en su casa con un traje elegante y un anillo costoso, recordándole que el tiempo se agotaba y que su oferta seguía en pie. Prometió pagar la cirugía a cambio de una boda inmediata, sin celebraciones, solo un acuerdo práctico. Su padre escuchó la conversación desde la habitación contigua y con lágrimas en los ojos pidió a su hija que no sacrificara su felicidad por él, pero el miedo a perderlo la empujaba hacia una decisión dolorosa. Carlos desde la distancia comenzó a investigar discretamente alternativas médicas, habló con contactos en hospitales privados en Sevilla y Barcelona, movió influencias que había jurado no usar más, pero esta vez no lo hacía por orgullo sino por amor. Consiguió que un especialista reconocido aceptara revisar el caso del padre de Girasol, reduciendo costos y acelerando trámites. Sin embargo, sabía que si revelaba todo parecería nuevamente el millonario
que resolvía problemas con dinero, así que decidió actuar en silencio permitiendo que el proceso avanzara sin reclamar reconocimiento. Mientras tanto la tensión con el pretendiente mayor aumentaba, quien comenzó a difundir rumores en el barrio diciendo que Carlos solo jugaba con los sentimientos de Girasol y que pronto regresaría a su vida lujosa dejando promesas vacías. Esas palabras sembraron dudas en algunos vecinos y aunque Girasol intentaba mantenerse firme, la inseguridad crecía. Dentro de ella temía enamorarse de alguien que pertenecía a un mundo distinto, temía que todo fuera temporal como un verano intenso que inevitablemente termina un día. Mientras Carlos ayudaba a pintar un mural comunitario en la plaza, recibió una llamada urgente desde Madrid. Uno de sus negocios más importantes estaba en riesgo y su presencia era imprescindible para salvar millones de euros. La decisión era clara: debía regresar de inmediato o perder gran parte de su imperio financiero. Miró alrededor. Observó a los niños jugando, escuchó las risas de las vecinas, vio a Girasol al fondo organizando las piezas para el mercado y comprendió que por primera vez en su vida el dinero no era lo más importante. Esa noche caminó hasta la orilla del río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad reflejaban sobre el agua, y pensó en su madre, en el accidente que la había arrebatado, en el vacío que intentó llenar con ambición. Recordó también que él mismo había estado a punto de convertirse en el mismo tipo de hombre que causó aquella tragedia. Comprendió que el destino le había dado una segunda oportunidad, no solo para amar sino para redimirse. Al día siguiente tomó una decisión que cambiaría todo: vendió parte de sus acciones, delegó responsabilidades en sus socios y anunció que permanecería en Sevilla de manera indefinida, provocando sorpresa e incluso burlas en el mundo empresarial, pero sintiendo una paz desconocida. Cuando finalmente reunió el valor para hablar con Girasol, le confesó que no quería ser su salvador ni su benefactor, quería ser su compañero, alguien que luchara a su lado, que respetara su independencia y que estuviera dispuesto a comenzar desde cero si era necesario. Ella lo escuchó en silencio, con el corazón acelerado, consciente de que aceptar ese amor implicaba confiar de nuevo en alguien que provenía del mismo mundo que una vez le arrebató a su madre. La decisión aún no estaba tomada, pero algo dentro de ella comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. Mientras tanto, en la sombra, el pretendiente rechazado planeaba un movimiento desesperado, dispuesto a utilizar información comprometedora sobre los negocios de Carlos para obligarlo a marcharse del barrio, convencido de que solo así recuperaría el control sobre Girasol, sin saber que el verdadero cambio ya había ocurrido en el corazón del hombre que antes creía que todo tenía precio. La noticia de que Carlos había decidido quedarse en Sevilla comenzó a recorrer el barrio como el viento caliente que atraviesa las calles estrechas en pleno verano. Algunos lo celebraban en silencio, otros desconfiaban y unos pocos simplemente observaban, esperando el momento en que el hombre elegante regresara a su mundo de lujo. Sin embargo, Carlos ya no caminaba como antes, su paso era más lento, su mirada menos altiva y sus manos marcadas por el trabajo reflejaban un cambio que no podía fingirse. Cada mañana ayudaba en el taller de Girasol, cargaba barro, mezclaba pintura, limpiaba herramientas y escuchaba historias de los vecinos sobre tiempos difíciles, sobre pérdidas y sobre pequeñas victorias que para ellos significaban todo. Mientras tanto, el pretendiente rechazado llamado Don Agustín no aceptaba la derrota. Acostumbrado a que el dinero le abriera puertas, no comprendía cómo una joven humilde podía rechazar estabilidad y seguridad por un hombre cuya reputación estaba manchada por escándalos empresariales y decisiones cuestionables. Decidió entonces investigar el pasado de Carlos, buscando algo que pudiera destruir la nueva imagen que estaba construyendo. Descubrió antiguos artículos de prensa que hablaban de demandas laborales, despidos masivos y movimientos financieros agresivos que dejaron a muchas familias sin empleo en Madrid y Barcelona. Vio allí una oportunidad perfecta para sembrar dudas en el corazón de Girasol y en la mente del barrio. Una tarde, cuando el cielo se tornaba naranja y el aroma de azahar llenaba el aire, Don Agustín reunió discretamente a varios vecinos, mostrando copias impresas de aquellas noticias, insinuando que el hombre que ahora barría calles había arruinado la vida de otros sin remordimiento. Algunos comenzaron a murmurar, recordando que nadie cambia de la noche a la mañana y que tal vez todo era una estrategia para limpiar su imagen pública. Girasol escuchó los rumores con el corazón dividido, porque aunque había visto gestos sinceros en Carlos, también
Sabía que el poder deja cicatrices profundas. Esa noche decidió enfrentarlo. Caminó hasta la plaza donde él ayudaba a Mateo a cerrar la tienda y le mostró los recortes de prensa preguntando si era verdad. Carlos no negó su pasado. Reconoció que en su ambición había tomado decisiones duras que justificaba como necesarias, pero que ahora comprendía el daño humano detrás de cada cifra. Admitió que durante años creyó que la fortaleza significaba no sentir culpa y que el éxito era suficiente recompensa. Sin embargo, desde que había llegado al barrio algo cambió dentro de él al ver la solidaridad y la dignidad de personas que apenas tenían recursos. Comenzó a cuestionar la definición de triunfo que siempre defendió. Girasol lo escuchó en silencio intentando distinguir entre arrepentimiento real y palabras bien construidas, y le pidió tiempo porque necesitaba estar segura de que el hombre frente a ella no era el mismo que aparecía en los periódicos. Mientras tanto, el estado de su padre volvió a complicarse. Una infección inesperada obligó a adelantar la operación de manera urgente y el hospital exigió confirmar el pago completo antes de proceder. Carlos sabía que los trámites que había iniciado estaban en proceso, pero aún no se confirmaban oficialmente y el reloj avanzaba implacable. Don Agustín aprovechó el momento presentándose en la casa con un contrato listo para firmar ofreciendo cubrir todos los gastos de inmediato a cambio de la boda civil en pocos días. La presión era insoportable. El padre de Girasol suplicaba que no aceptara, pero ella veía el deterioro en su rostro y sentía que el tiempo se escapaba entre sus dedos. Carlos, al enterarse, corrió al hospital dispuesto a revelar todo el apoyo que había gestionado, pero al llegar encontró a don Agustín conversando con la administración, asegurando que él sería el responsable financiero de la intervención. La tensión estalló en el pasillo frente a médicos y enfermeras. Carlos acusó al hombre mayor de manipular la desesperación mientras don Agustín lo señaló como oportunista que solo buscaba redimirse usando la tragedia ajena. Las voces subieron de tono hasta que seguridad intervino separándolos. Girasol observaba la escena con lágrimas contenidas, sintiendo que su vida se convertía en un campo de batalla entre orgullo, ambición y amor. En ese momento recibió una llamada del especialista que Carlos había contactado confirmando que la cirugía podía realizarse esa misma noche gracias a una fundación médica que cubriría gran parte del costo sin condiciones de matrimonio ni contratos ocultos. La noticia cayó como un rayo de esperanza. Don Agustín comprendió que su plan se desmoronaba y se marchó humillado, jurando que aquello no quedaría así. Mientras preparaban a su padre para entrar al quirófano, Girasol miró a Carlos con una mezcla de gratitud y miedo, porque sabía que aceptar su ayuda significaba confiar plenamente en él. Durante horas interminables esperaron sentados en una sala fría iluminada por luces blancas. Mateo permanecía a su lado, ofreciendo palabras de ánimo, recordando que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe una chispa de luz. Carlos permanecía en silencio, recordando el accidente de su madre y prometiendo en su interior que si esta vez la vida le concedía un milagro, no desperdiciaría la oportunidad de convertirse en un hombre distinto. Finalmente el cirujano salió anunciando que la operación había sido un éxito, pero que las próximas horas serían críticas. El alivio se mezcló con agotamiento y mientras Girasol abrazaba a Mateo, Carlos dio unos pasos atrás, consciente de que su papel no era reclamar protagonismo sino sostener desde la sombra. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al salir del hospital esa misma noche, un vehículo oscuro apareció a gran velocidad en la calle mojada por la lluvia reciente. Los faros cegaron por un instante y el impacto fue inevitable. El sonido del choque resonó como un eco cruel del pasado, repitiendo la tragedia que marcó la vida de ambos. Cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto bajo la luz intermitente de una farola y el barrio entero despertó con sirenas y gritos mezclados con la lluvia que comenzaba a caer nuevamente, como si el cielo también llorara, preparando el escenario para una prueba aún más dolorosa, donde la fe, el amor y la redención serían puestos al límite. La lluvia seguía cayendo sobre el asfalto oscuro mientras las sirenas iluminaban la noche sevillana con destellos azules y rojos. El barrio entero permanecía despierto, observando con el corazón detenido cómo los paramédicos trabajaban con rapidez alrededor de los cuerpos inmóviles tendidos en la calle mojada. Carlos recuperó la conciencia por unos segundos, sintiendo un dolor agudo en el pecho y el sabor metálico de la sangre en su boca. Intentó incorporarse, pero su mirada buscó desesperadamente a
Girasol, quien yacía a pocos metros con los ojos cerrados y el cabello empapado pegado a su rostro, el sonido de la lluvia mezclado con las voces de emergencia le recordó aquel accidente de su infancia cuando perdió a su madre y el terror lo atravesó como un cuchillo invisible. Temía que la historia estuviera repitiéndose como un castigo inevitable. Mientras los vecinos rodeaban la escena, Mateo empujó entre la multitud gritando el nombre de Girasol con una desesperación que rompía el alma. La ambulancia partió hacia el hospital dejando atrás un silencio pesado y una calle marcada por el destino. En la sala de urgencias los médicos corrían de un lado a otro mientras Carlos era llevado a una camilla con fracturas leves y múltiples contusiones, pero consciente lo suficiente para preguntar por ella una y otra vez. Nadie le daba respuesta inmediata y el tiempo parecía estirarse cruelmente. Cada segundo era una eternidad cargada de culpa y miedo. En otro pasillo los doctores rodeaban a Girasol, conectándola a máquinas, estabilizando su respiración, evaluando daños internos. La lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital como un eco constante de aquella noche trágica. Don Agustín observaba desde lejos con expresión tensa, consciente de que el conductor del vehículo que provocó el choque había sido contratado por uno de sus socios para intimidar a Carlos, sin imaginar que la situación se saldría de control. Ahora el remordimiento comenzaba a invadirlo, pero su orgullo le impedía confesar la verdad. Mientras tanto, el padre de Girasol, aún débil por la cirugía, recibió la noticia del accidente y pidió que lo llevaran en silla de ruedas hasta la sala de espera, donde Carlos permanecía con la mirada perdida. Al verlo, el hombre comprendió que el dolor que sentía era genuino y por primera vez tomó su mano, diciendo que si su hija sobrevivía no permitiría que nadie volviera a interponerse entre ellos. Horas después el cirujano salió con semblante serio, explicando que Girasol había sufrido un traumatismo severo y que necesitaría una intervención inmediata para reducir la inflamación cerebral. La operación era arriesgada y el pronóstico reservado. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, recordando las palabras que nunca dijo y los abrazos que aún debía dar. En un impulso desesperado entró en la pequeña capilla del hospital, un espacio sencillo con velas encendidas y bancos de madera, donde cayó de rodillas pidiendo una oportunidad más, prometiendo cambiar cada aspecto de su vida si ella despertaba, prometiendo usar su fortuna para reparar el daño que causó en el pasado y para apoyar a quienes una vez ignoró. Mientras tanto, Mateo caminaba de un lado a otro repitiendo que los ángeles no abandonan a quienes luchan con el corazón limpio. La cirugía comenzó pasada la medianoche y las horas avanzaron lentas, como si el reloj se negara a moverse. Cada puerta que se abría en el pasillo hacía latir los corazones con fuerza, hasta que finalmente al amanecer el cirujano regresó, anunciando que la intervención había terminado, que ahora todo dependía de la respuesta de su cuerpo. Al escuchar aquellas palabras, Carlos sintió un hilo de esperanza, pero sabía que la batalla aún no estaba ganada. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Girasol permanecía en coma inducido mientras su padre y Mateo se turnaban para acompañarla. Carlos apenas dormía, permanecía sentado junto a la cama hablando en voz baja, recordándole los planes que aún tenían pendientes, contándole cómo el barrio la esperaba, cómo las flores amarillas seguían frescas en su ventana y cómo había decidido crear un fondo permanente para apoyar a los artesanos locales en honor a su madre y a la de ella. Una tarde, mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana, Carlos confesó entre lágrimas que había descubierto la implicación indirecta de don Agustín en él accidente y que ya había entregado pruebas a la policía sin buscar venganza sino justicia, porque entendía que el ciclo de odio debía terminar. El peso de esa revelación parecía aliviar algo dentro de él, como si finalmente estuviera rompiendo con el pasado de ambición sin límites. Entonces ocurrió un pequeño milagro. Los dedos de Girasol se movieron levemente. Al principio fue casi imperceptible, pero luego sus párpados temblaron y lentamente abrió los ojos desorientada bajo la luz blanca del hospital. La emoción inundó la habitación. Mateo corrió a llamar a los médicos y su padre lloraba sin esconder su alegría. Carlos tomó su mano con cuidado, susurrando que había vuelto, que el mundo era más luminoso con ella presente. Los médicos confirmaron que la recuperación sería lenta pero posible y que contra todo pronóstico su cuerpo estaba respondiendo con fuerza. Los días posteriores estuvieron llenos de rehabilitación, dolor y esperanza. Girasol escuchó la verdad sobre el accidente y sobre la
Traición de don Agustín, quien fue detenido enfrentando consecuencias legales que finalmente pusieron fin a su manipulación. Mientras tanto, Carlos cumplió cada promesa, comenzó a reestructurar sus empresas enfocándolas en proyectos sociales y en oportunidades laborales para comunidades vulnerables, demostrando que el cambio no era una estrategia sino una transformación profunda. El barrio que alguna vez lo miró con desconfianza ahora lo veía como parte de su gente, alguien que había aprendido a amar sin condiciones y a luchar sin arrogancia. En una tarde tranquila semanas después, Carlos llevó a Girasol de regreso a su casa, donde las flores amarillas la recibieron como símbolo de renacimiento. El sol andaluz iluminaba su rostro aún frágil pero lleno de vida, y mientras caminaban lentamente por la plaza comprendieron que habían sobrevivido a la prueba más dura que el destino podía imponer. Sin embargo, ambos sabían que aún quedaba un paso decisivo para cerrar las heridas y asegurar que el amor que nació entre calles humildes y errores pasados se convirtiera en un compromiso verdadero, preparado para resistir cualquier tormenta futura. El regreso de Girasol al barrio no fue solamente un regreso físico, sino el renacer de una esperanza que todos creían frágil pero que terminó siendo más fuerte que cualquier tormenta. Las calles blancas de Sevilla parecían más luminosas, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de azahar y los vecinos salían a saludarla como si celebraran una segunda oportunidad concedida por el cielo. Carlos caminaba a su lado con paso firme, pero humilde, sosteniendo su mano con cuidado, consciente de que cada instante junto a ella era un regalo que pudo no haber existido después del accidente. La recuperación fue lenta y exigente. Hubo días de dolor intenso y noches de insomnio en las que los recuerdos del impacto regresaban como sombras, pero también hubo risas compartidas en la plaza. Hubo tardes en el taller donde Girasol volvió a tocar la arcilla con manos aún temblorosas, redescubriendo su pasión por el arte que su madre le enseñó y que ahora tenía un significado más profundo, porque cada pieza que moldeaba era símbolo de resistencia, de vida y de fe. Carlos cumplió su promesa sin anunciarlo públicamente. Transformó parte de sus empresas en fundaciones dedicadas a apoyar talleres artesanales en Andalucía, creó becas para jóvenes emprendedores del barrio y ofreció empleos dignos a quienes antes fueron ignorados por el sistema, demostrando que el poder puede ser usado para sanar en lugar de destruir. El barrio comenzó a prosperar. Pequeños negocios surgieron alrededor del taller de Girasol y la plaza volvió a llenarse de música flamenca por las noches, mientras guitarras y palmas marcaban el ritmo de una comunidad que había aprendido que la unión es más fuerte que el miedo. Don Agustín enfrentó la justicia y, aunque su caída fue comentada en toda la ciudad, lo que más resonó fue la lección de que ningún contrato puede comprar el corazón de una mujer ni manipular el destino sin consecuencias. El padre de Girasol recuperó fuerzas poco a poco y una tarde, sentado frente a su casa, observó a su hija y a Carlos trabajando juntos en una nueva colección de cerámicas inspiradas en girasoles que miran hacia el sol. Comprendió entonces que el verdadero milagro no fue solo sobrevivir a la enfermedad ni al accidente, sino presenciar cómo el amor auténtico transforma incluso al hombre más endurecido. El tiempo pasó y Carlos organizó una reunión en la plaza del barrio. Invitó a todos los vecinos sin discursos grandiosos ni ostentación. Simplemente colocó luces cálidas alrededor de la fuente central y pidió a un guitarrista local que tocara suavemente. Cuando Girasol llegó vestida con un sencillo vestido blanco adornado con flores amarillas, no entendía del todo la razón de aquella celebración hasta que Carlos tomó su mano frente a todos y habló desde el corazón. Dijo que llegó al barrio siendo un hombre vacío, lleno de orgullo y miedo. Dijo que creyó durante años que el dinero era suficiente para protegerlo del dolor, pero que aprendió entre calles humildes que la verdadera riqueza está en la honestidad, en la solidaridad y en la capacidad de amar sin condiciones. Reconoció sus errores pasados y prometió seguir reparando el daño que causó, no por obligación sino por convicción. Luego se arrodilló sosteniendo un anillo sencillo hecho por un artesano local y le pidió a Girasol que compartiera su vida no como salvador ni como dueño sino como compañero igual. Ella, con lágrimas en los ojos, recordó la noche del accidente, recordó el miedo a perderlo y el miedo a perderse a sí misma. Aceptó, porque comprendió que el amor no nace de la perfección sino del cambio genuino y del esfuerzo constante. El aplauso del barrio resonó bajo el cielo estrellado de Sevilla mientras las luces iluminaban los rostros emocionados y el
padre de Girasol abrazaba a Mateo agradeciendo por no haber perdido la fe. Meses después celebraron una boda sencilla en la misma plaza donde todo comenzó sin lujos excesivos pero llena de significado. Hubo flamenco, risas, comida tradicional y un brindis en honor a las segundas oportunidades. Carlos dejó atrás definitivamente su antigua vida de arrogancia sin renunciar a su capacidad empresarial pero transformándola en una herramienta para servir en lugar de dominar. Girasol expandió su taller convirtiéndolo en una escuela para jóvenes artistas, demostrando que el talento y la pasión pueden abrir caminos más allá de la necesidad económica. Juntos construyeron no solo un hogar sino un ejemplo viviente de que nadie está condenado a repetir sus errores y tiene el valor de enfrentarlos. El barrio prosperó no por milagro sino por la fuerza colectiva de quienes decidieron apoyarse mutuamente, y así, entre calles bañadas por el sol andaluz y noches llenas de música, la historia que comenzó con un accidente y un corazón endurecido terminó convirtiéndose en un testimonio de redención, porque cuando el amor verdadero encuentra espacio, incluso el alma más perdida puede volver a mirar hacia la luz como un girasol que jamás deja de buscar el sol. Y esa fue la lección que quedó grabada en cada rincón de Sevilla: que la riqueza material es pasajera pero la riqueza del espíritu es eterna, y que cuando los ángeles parecen caer en realidad pueden estar aprendiendo a caminar entre nosotros.